Me han pedido hablar de epidemiología de la sepsis en el mundo, en Colombia, y me han hecho una pregunta. ¿Estamos igual que hace 20 años? Bueno, yo soy Julio César Durán, médico especialista en medicina clínica y epidemiología. Vamos a hablar en esta conferencia un poco de historia, definición de, recordar la definición de la sepsis 2 y la sepsis 3 y el impacto que tiene ese cambio en la definición en la epidemiología. Definitivamente cuando cambiamos las reglas del juego con respecto a la definición, la epidemiología va a cambiar. Vamos a hablar un poco de la diferencia que se puede presentar de la sepsis comunitaria versus intrahospitalaria, costos asociados a la sepsis. Vamos a hacer un repaso a nivel mundial de qué reportes hay de la incidencia y de la mortalidad de la sepsis en el mundo y en Colombia, y responder la pregunta, ¿estamos igual que hace 20 años? Cuando uno llama más del 20% de los cabellos son canas, ya se comienza a poner canoso, entonces resulta que se le da por algunas cosas como investigar la historia. Entonces ahora últimamente me ha gustado comenzar todas las indagaciones a través de la historia. Esta diapositiva no es de sepsis, es de coronavirus. Me fascina esta diapositiva porque nos coloca en contexto de lo que está pasando en el mundo. Esta diapositiva lo que nos va a decir es: la epidemia de coronavirus no es el Armagedón, no es el apocalipsis, no es algo nuevo. Esto es un punto más en la historia. La epidemia de coronavirus, esta diapositiva muestra cómo la peste negra por allá en los siglos XIV y XV mató 200 millones de personas, el 50% de la población de Europa. La viruela se dio a la tarea de acabar con dentro de la viruela y otros aspectos, la viruela contribuyó a la muerte del 90% de los indígenas americanos, independientemente de la cantidad de muertes o de epidemias o pandemias que produjo anteriormente. La gripe española hace apenas unos 100 años tuvo una mortalidad de 40-50 millones de personas. Y pues podemos seguir así. En este momento, con una gráfica de hace 2 días, tenemos que hace el martes específicamente que hice esta diapositiva, había 924.000 muertes en el mundo por coronavirus, y eso nos coloca en este nivel. Entonces, un recuento histórico, estamos en una epidemia, el mundo está en jaque por esto, y no es definitivamente la primera vez que ha pasado. La peste de Justiniano logró desestabilizar el Imperio Romano para la caída del mismo. La peste negra sentó las bases para el inicio del Renacimiento por muchas razones que si nos ponemos a hablar aquí se me dan los 20 minutos, entonces estamos en un punto de la historia, no es nada nuevo. Entonces, hablando otro poco de historia, la palabra sepsis data de 2700 años desde los poemas de Homero, y en ese momento se utilizaba la palabra cepo, que significa me pudro o pudrición, como el origen de la palabra sepsis. También fue utilizado por Hipócrates, habló de una descomposición de unas sustancias peligrosas en el cuerpo que podía causar la muerte. Por allá Galeno en el Imperio Romano también hablaba de que la sepsis era causada por unas criaturas invisibles que producían unos humos llamados miasmas, y pasamos unos cuantos años después, hasta inicio del siglo XIX o finales del siglo XIX, cuando el doctor Ignaz Semmelweis, todos conocemos la historia, tuvo un impacto importante en el tema de la sepsis cuando sentó las bases para demostrar que la transmisión intrahospitalaria y que la sepsis era causada, la sepsis puerperal era causada por bacterias. Entonces, sentó las bases de lo que nosotros conocemos, o todas estas información sienta las bases de lo que nosotros conocemos en este momento por la sepsis. Pero si entonces nos adelantamos un poco de años más, ya entrando en materia, queremos hablar del tema de la definición de sepsis. Todos recordamos este consenso de 1992 que representó la definición de sepsis 2. En ese momento hablábamos de infección, hablábamos del concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la sepsis. Si ya el paciente tenía una infección y un órgano comprometido, hablamos de sepsis severa. Si ya cumplía criterios de choque, era choque séptico. Entonces, durante un tiempo, hasta el 2016, nosotros tuvimos esta definición de sepsis y se manejó de esa forma. La mayoría de los estudios epidemiológicos, y no todos, que vamos a ver en esta corta revisión, se basa en esta definición. Y es muy importante tener en cuenta porque cuando yo hago un estudio epidemiológico, yo defino mis variables, en el
sentido de decir cómo voy a escoger los pacientes. Si esa definición cambia, pues van a cambiar mis números. Después, en el 2016, aparece la definición de sepsis 3, pues que no vamos, seguramente muchos colegas van a hablar mucho de esto ahora, se basa en el concepto de proceso infeccioso y la definición de órganos, y todos sabemos que la sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal por una respuesta desregulada al huésped, y necesitamos un proceso infeccioso y un cambio de 2 puntos en la escala de SOFA para hablar de sepsis. Desaparece el concepto de sepsis severa y pasa específicamente de sepsis a choque séptico. Entonces hay un punto intermedio y que desaparece, por lo tanto eso impacta en la definición y en la epidemiología. Choque séptico, el paciente requiere vasopresor para mantener presión arterial media por encima de 65 o el paciente que tiene un lactato por encima de 2. Estos son los criterios de choque séptico. Entonces, cambios en la definición, cambios en la epidemiología. También hay una conferencia que se va a hablar del Quick SOFA, la importancia del Quick SOFA como un mecanismo, una herramienta de identificación temprana del paciente sepsis en el servicio de urgencia. Entonces, este estudio es muy interesante, bastante nuevo, es en 22 unidades de cuidados intensivos en Japón, pacientes mayores de 16 años. ¿Qué hicieron ellos? Cogieron en forma prospectiva, un estudio prospectivo, y evaluaron los pacientes en esta cohorte de pacientes con los criterios de sepsis 2 y sepsis 3 y trataron de buscar las diferencias. En esta gráfica vemos que la mayoría de los pacientes pueden ser incluidos en las dos definiciones, pero hay un grupo de pacientes que cumple la definición de sepsis 3 y no cumple la definición de sepsis 2, y lo mismo al revés. La mortalidad de los pacientes en forma global fue comparable, pero la mortalidad de los pacientes que cumplían el criterio de choque séptico fue mayor en los pacientes con sepsis 3. Y pues lo que reporta este estudio es que este es un estudio japonés. Me llama la atención de que ellos hablan de números absolutos, entonces dicen cuántos pacientes cumplían la definición de según un criterio, según otro criterio. No hacían una comparación de significancia estadística y no sabría si de pronto se podría hacer en este contexto, en este diseño. Simplemente colocan que hay una diferencia en los números, y esto lo que nos va a decir a nosotros es si cambia la población epidemiológica al cambiar la definición. Bueno, acá tenemos pues toda la cantidad de armamento que tenemos para tratar la sepsis, y de todo eso se hablará durante toda la conferencia actual. Entonces, haciendo un repaso, me pidieron hablar de la sepsis a nivel mundial. Vamos a hacer un repaso. Tenemos aquí 3 reportes, el año de 2001, 2007. En Estados Unidos, una incidencia inicialmente de 240 casos por 100.000 habitantes. Después Dobrowski habla de una incidencia de 134 casos por 100.000 habitantes. Angus, una incidencia de 300 casos por 100.000 habitantes. Y esta diferencia importante en los reportes de incidencia puede estar marcado por diferencias en la definición del caso. De todas maneras, vamos pues esbozando el concepto de que los números de la incidencia de la sepsis a nivel mundial y general son muy heterogéneos. Mortalidad global de 37.7%. Estados Unidos. Europa, estudio SOAP, estudio EPIS, estudio SOAP, fueron 198 UCI en 24 países. De Europa se habla de que el 37.4% de los pacientes admitidos a UCI tuvieron sepsis, una mortalidad muy variable en Suiza del 10% y en Italia hasta el 35%. El estudio EPIS, 14 hospitales universitarios, se habla de una incidencia de la cantidad de pacientes ingresados a unidades de cuidados intensivos del 13.7%, 89% de los pacientes requieren ventilación mecánica, 27.7% recibieron inotrópicos, reemplazo renal en el 39.5% de los pacientes y mortalidad a los 28 días de 42%. Informes de estudios de Europa, ¿de acuerdo? Sigue siendo información heterogénea. América Latina, según la revisión que hice, los estudios más grandes han sido publicados en Brasil. El primer estudio bases en Brasil, habla de 1.383 pacientes en 5 unidades de cuidados intensivos, habla de una mortalidad general del 21.8%, pero comienza a esbozar algo que también muestra mucho los estudios, y es, basado en la definición de sepsis 2, cuando nosotros hablamos de sepsis grave o de choque séptico, hay una diferencia importante en la mortalidad, y eso es algo que se mantiene en la mayoría de los reportes con respecto al impacto que tiene la severidad de la sepsis con respecto
a esa definición. Entonces tenemos que en este estudio brasilero, el 47.3% de los pacientes con sepsis grave y el 52.2% con choque séptico fallecieron. Otro estudio publicado o realizado por la Sociedad Brasileña de Cuidados Críticos, 75 unidades de cuidados intensivos en Brasil, la incidencia fue del 16.7% de los pacientes ingresados a cuidados intensivos. Mortalidad 28 días de 46.6%. Igual hacen diferencia en los dos conceptos de sepsis grave y choque séptico, con una diferencia pues también marcada. Seguimos viendo una diferencia muy marcada en términos de mortalidad. Unos estudios hablan de la mortalidad global de todas las definiciones, dentro de eso hace que sea un poco más baja, pero cuando digamos que lo más representativo sería cuando nosotros hablamos de si el paciente tiene sepsis grave o choque séptico, porque estamos diferenciando poblaciones con mayor severidad. En Colombia, también me preguntaron, diga a ver qué está pasando en Colombia. Pues para no extenderme, yo pienso que el estudio más nuevo es este estudio realizado por los doctores Ortiz, Dueñas, en Colombia, publicado por acá en el 2014. El objetivo era evaluar la epidemiología de los pacientes con sepsis ingresados a cuidados intensivos. Ellos vieron 820, aquí tengo la ventanita que no me deja ver el número exacto, 820 pacientes. En total, un estudio de 6 meses prospectivo, eso le da una validez bastante importante porque la definición se hizo, pues la toma de datos se hizo de forma organizada y prospectiva, eso le da una validez importante al estudio. Ellos diferenciaron por acá la sepsis comunitaria, la sepsis que se inicia en la unidad de cuidados intensivos o en la hospitalización general. Muy interesante aquí cuando hablar de cuáles son los focos de infección más frecuentes también genera una diferencia muy importante en los reportes a nivel mundial. Solamente aquí tener en cuenta que tanto para a nivel comunitario como para nivel intrahospitalario, el foco más importante era neumonía, ¿de acuerdo? Y el segundo foco importante era sepsis intraabdominal. Neumonía y sepsis intraabdominal seguido de infección urinaria, el estudio hecho en Colombia. En este estudio la mortalidad estaba alrededor de 37%. Tengo aquí la ventanita, no recuerdo el número, pero creo que está alrededor de 37%. Si me ayudan, ¿cuál es la mortalidad total? Bueno, 33.6%. 33.6%, correcto. Entonces hablábamos de 30, 20, 40%. Este es el informe de Carmelo de Dueñas, de Ortiz. Los gérmenes más frecuentes fueron gram negativos, seguidos de gérmenes gram positivos, y estos son los cultivos que más frecuentes. Pero hemos dado un pincelado Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, y un estudio muy bien realizado a nivel de Colombia que muestra unos datos comparables con lo que se reporta a nivel mundial. Y también se hizo un informe diferenciado con respecto a las escalas de severidad, y este estudio fue publicado en el 2014 y se hizo con la definición de sepsis 2. Esta información habla de, se ha registrado un aumento de la incidencia, creo, ok, ya ahí quité la ventanita, un aumento de la incidencia de 13.7% de sepsis por año, y pasando de 82.7 por 100.000 habitantes en 1979 a 100.000, a 240 casos por 100.000 en 2003. Esta información habla de aumento en la incidencia. Sin embargo, va a contrastar con un estudio muy poderoso que vamos a ver posteriormente. Y traje esta diapositiva porque quería traer estas razones. Porque es probable que de pronto vamos a ver al final que a nivel global la sepsis ha disminuido, pero a nivel de la unidad de cuidados intensivos de pronto tenemos más pacientes sépticos, y hay varias razones. Primero, mayor población de ancianos que viven con más movilidades crónicas. O sea, la curva, la distribución de la población ha aumentado, la cantidad de ancianos que sobreviven más tiempo, pues por mayores atención médica. Incremento en la sobrevida en las unidades de cuidados intensivos por pacientes con trauma, infarto. Entonces esos pacientes que viven más tiempo en la unidad de cuidados intensivos se exponen a mayor cantidad de infecciones, a mayor tasa de infecciones. Mayor dependencia de procedimientos invasivos con las infecciones asociadas a dispositivos que conlleva esto. Aumento del uso de medicamentos inmunosupresores para muchas enfermedades.
coloca al paciente menos riesgo de infecciones, y el aumento de la resistencia bacteriana, que también es un problema grande y va a impactar en la incidencia de esta infección. Con respecto a aquí, lo que se habla es, este estudio es importante, lo que se trae en 2018, porque habla de los costos de la sepsis asociados al tiempo del diagnóstico, y específicamente lo que ellos hacen énfasis es si la sepsis fue diagnosticada al ingreso o no se diagnosticó al ingreso. No es tanto de si fue una sepsis intrahospitalaria después de 48 horas. Entonces, caracterizar los costos de atención de pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de egreso de sepsis. Se utiliza una base de datos extensa de 2.556.000 registros a nivel hospitalario en Estados Unidos. Hablan de una mortalidad global del 12.5%, y me imagino que mezclan PIRS, sepsis, los sépticos. Nuevamente, esa mortalidad varía según la severidad de la sepsis, y los costos de la atención de sepsis varían también según la severidad de la sepsis. Entonces, este mismo estudio se habla que son 970.000 casos anualmente de sepsis en Estados Unidos. Es causante del 50% de las muertes hospitalarias, 50% de los pacientes que fallecen intrahospitalariamente lo hacen por algún proceso infeccioso. La mortalidad es 75% mayor que otras enfermedades y causa 24 millones de dólares de costos. 13% de los gastos hospitalarios totales para 2013 eran causados por la sepsis. Y en esta gráfica amplío un poco acá para ver dos cosas importantes. Primero, el cambio en la mortalidad con respecto a la severidad de la sepsis. Y segundo, el análisis del estudio habla que los pacientes que sepsis presente al ingreso, ellos lo tomaban como el paciente que se identificaba la sepsis tempranamente, versus el paciente que no se identificaba la sepsis tempranamente. Entonces hay una diferencia importante, aumento de la mortalidad en el paciente que no se identificaba la sepsis tempranamente, y no solamente aumento en la mortalidad, sino aumento en los costos. Vemos una diferencia importante en los costos del paciente que no se identificaba tempranamente, y era en el contexto de la importancia de la identificación temprana del paciente de cuidados intensivos con sepsis para su tratamiento temprano, y la no identificación de esta condición tempranamente aumentaba la mortalidad, aumentaba los costos. Estudio muy importante reciente que pone de presente, creo que mucho de lo que se va a hablar ahora, de la importancia de la identificación temprana de estos pacientes. Otro estudio importante también para determinar la diferencia entre lo que es, ahí sí, la sepsis comunitaria y la sepsis intrahospitalaria. Ya sí estamos hablando de la adquisición nosocomía de la infección. Ahora la epidemiología de sepsis hospitalaria, un estudio de cohorte retrospectivo, pacientes hospitalizados durante 5 años, 6 años. Los pacientes con sepsis intrahospitalaria eran más jóvenes, pero tuvieron más comorbilidades, mayor severidad de la enfermedad y mayor tasa de ingreso a UCI y de mortalidad. Entonces, aquí vemos la diferencia, pacientes sin sepsis, pacientes con sepsis comunitaria de la comunidad versus sepsis hospitalaria. Vemos una diferencia importante en términos de media de estancia hospitalaria, necesidad de ingreso a UCI, una diferencia importante, y la mortalidad también 16.8 para la sepsis comunitaria versus 33.4 para la sepsis intrahospitalaria. Y resalto pues esta parte que es lo que pone de presente la importancia del impacto de las infecciones nosocomiales y el desarrollo de los diferentes estadios de la sepsis cuando se produce intrahospitalariamente. Los gérmenes más frecuentes, por acá vemos pulmonar, los sitios, los focos más importantes pulmonar en relación al reporte colombiano. Colocan de segundo urinario y de tercero intraabdominal, digamos que esto es como la carrera, las carreras de ciclista, cualquier carrera, o sea, una etapa están de un lado, otra etapa están, pero realmente creo que el campeón sigue siendo estos tres, pulmonar, urinario, intraabdominal, son los más importantes siempre. Y estos son los gérmenes más frecuentes según el sitio donde esté ubicado el paciente. Bueno, entonces, para al final responder la pregunta que me hicieron, me encontré este estudio, Lancet 2020, ¿de acuerdo? Entonces, este estudio
determinó o intentó estimar la incidencia y mortalidad de la sepsis a nivel global. Se utilizó o se buscó el registro de 109 millones de registros de defunción. Yo creo que esto le da una validez bestial. De 1990 a 2017, 122 países. Ojo que ellos tomaron los registros de defunción. Aquí no vamos a ver que el paciente tenía sepsis severa, sepsis grave, ninguna definición. Simplemente los pacientes que se morían de sepsis. Entonces, para 1990 a 2017, la gráfica Salmón son la incidencia de sepsis. Vemos aquí la distribución de ella y vemos cómo, primero, es mucho más frecuente la mortalidad, la incidencia de sepsis versus enfermedades no transmisibles versus lesiones. Y vemos una disminución en la incidencia global de los diagnósticos relacionados a sepsis de 1990 a 2017. ¿De acuerdo? Entonces, sí ha habido una disminución global según los registros de este poderoso estudio con grandísima cantidad de pacientes. Muy interesante, una gráfica muy interesante. Aquí esta gráfica habla de incidencia. Habla de incidencia. Entre más oscurito, más alta la incidencia, entre más clarito, menor la incidencia a nivel mundial. Y es muy importante porque es algo que esperamos. Países de la región subsahariana, países africanos, países por acá del sudeste asiático, están en oscurito, tienen una incidencia muy alta de síndrome séptico, y otros países, Colombia está ahí más o menos clarito, por acá está en el rango de 200 a 270 por 100.000 habitantes, y este es el rango de mortalidad. Este es el rango de mortalidad. Igual los países subsaharianos tienen una mortalidad muy alta en comparación con otros países. Entonces, quería hacer aquí una acotación de pronto y vamos a darnos a fijarnos en este cuadrito. Cuba, la española, con Haití y República Dominicana. Aquí vemos a Cuba. Cuba tiene incidencia de sepsis más parecida a Estados Unidos, a Europa, que al resto de países. Y en la incidencia entre Haití y República Dominicana está igual de la incidencia, pero la mortalidad hay una diferencia importante con solo una frontera, y eso es importante. Y vemos a Cuba bastante clarito. Eso como para hacer ahí, independientemente de conceptos políticos que nosotros podamos tener asociados a algunos países, el negar que un modelo económico no hablamos de un modelo económico, un modelo de salud como el cubano, lo lleva a ello a tener una incidencia y una mortalidad más parecido a países desarrollados que a los vecinos que tienen al lado. Eso debe significar algo ahí como para que el doctor Barcielo lo tenga en cuenta. Con respecto a para 2017, habían 48 millones de casos de sepsis, 11 millones de muertes relacionadas a sepsis y una incidencia de 19.7% en forma global. No se está diferenciando en mortalidad. Entre 1990 y 2007, la incidencia de la sepsis disminuyó un 37%, o sea que en 20 años la incidencia global de la sepsis ha disminuido. La mortalidad disminuyó un 52%. No se está hablando específicamente de cuidados intensivos. Si en 20 años la incidencia o la mortalidad de la sepsis en cuidados intensivos, no está diciendo esto, está diciendo a nivel global, pero si se supone que los pacientes más graves ingresan a cuidados intensivos, significa que sí debe haber un impacto en la mortalidad en 20 años. Según este estudio 2020, un estudio poderoso de millones de pacientes de registros de defunción en 122 países. Y hay una variación importantísima tanto de la incidencia como de la mortalidad según la región y según el país. Entonces, podemos, para concluir, la sepsis ha sido identificada desde tiempos de la antigua Grecia. Existen cambios importantes en la definición que pueden cambiar cambios en la epidemiología. Existen diferentes reportes de incidencia a nivel mundial. No hay criterios uniformes de definición en el sentido de que se utilizan criterios diferentes y por eso hay diferencias en los números que tenemos. La sepsis se asocia a alta mortalidad y altos costos en la atención.
sobre todo los pacientes que no se identifican tempranamente. El paciente que se identifica tardíamente tiene mayor estancia hospitalaria y mayores costos, y el paciente con sepsis intrahospitalaria pura tiene mayor estancia hospitalaria y mayores costos. Y la pregunta que me hicieron, ¿estamos igual que hace 20 años? Pues no, no estamos igual. Tenemos menos incidencia y menos mortalidad según ese estudio que mostré de último. Bueno, muchas gracias.